Soy María Yamberla, soy coordinadora de aquí de la revista Wiñay Causay Cultura Milenaria. La revista Wiñay Causay inicialmente nace como periódico Wiñay Causay en el año 2007. Es de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura y esta asociación viene trabajando desde el año 2000 con la radio Ilumán. Entonces, la revista Wiñay Causay surge a raíz de la necesidad de documentar los materiales, los conocimientos, las informaciones que se iban acumulando en la radio Ilumán. Sabemos de que lo que es conocimientos de los pueblos quichuas, de los pueblos ancestrales, no están en los documentos, ¿no? Prácticamente está en el conocimiento oral, y de ahí surge la necesidad de documentar, de escribir. Y también a la par nosotros nos hemos enfocado a que esta documentación no sea solo en español, sino que sea también en nuestro propio idioma, que es el quichua. Nuestra misión como periódico pues era difundir, promocionar lo que son las sabidurías, los conocimientos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos quichuas. Pero ahora, en cambio, la revista, además de cumplir lo que es la difusión de la identidad cultural, cumple la función de facilitar el proceso de la enseñanza de la lengua quichua. Es así que ahora tenemos materiales didácticos de quichua. A la vez también vamos generando espacios de aprendizaje para la lengua quichua. El equipo de personal que trabajamos dentro de la revista Wiñay Causay somos 3 personas. Está la compañera Janet Otavalo, se encarga netamente de lo que es la diagramación, así como también de la parte de marketing, ¿no? Tenemos al compañero Humberto Salazar, él es en cambio distribuidor y fotógrafo. Mi persona, estoy a cargo de la coordinación de la revista Wiñay Causay y a la vez soy responsable de la parte de la redacción en bilingüe, quichua y castellano. Por lo general, el material, el reporte que se trae desde las comunidades, pues nos sentamos aquí frente a la computadora y profundizamos en la investigación. Esa es nuestra misión, porque no es solo de coger el reportaje que conseguimos en el campo y poner, sino más bien complementamos con, más que todo, desde la concepción del mundo indígena y desde los valores culturales que se debe dar a cada uno de los productos que vamos generando. En lo que es la fotografía, salimos a las entrevistas a las comunidades conjuntamente con la compañera Janet. Janet se encarga como de entrevistar las preguntas, y yo lo que me encargo es solo de la fotografía. Una vez que ya llegamos de la entrevista, vamos a bajar lo que son las fotografías a la compu y para poder analizarlos cuál está mejor y para poderlos publicar. A veces nos toca editar, entonces utilizamos algún programa en especial, lo editamos y analizamos entre los 3, compartimos como si eso está mejor o eso está de cortar un poco, entonces vemos entre los 3, opinamos y podemos hacerlo mejor. Luego de un revisado, pues nosotros ya procedemos a lo que es a acomodar todo lo que es la página dentro de InDesign para que luego ya acomodarla y mandar a la imprenta. Ya tengo 2 años en lo que es diagramación. Al inicio fue un poquito complicado, no tenía mucho conocimiento, luego ya me gustaba, en el momento ya con el tiempo pues he cogido más experiencia, he tratado siempre de que salga mejor, mucho mejor la impresión. Por ejemplo, al acomodar las fotos, lo que son los mensajes de las personas que nos enseñan, pues me siento satisfecha en el puesto en el que estoy y me gusta más que todo. Una vez que ya está diagramado, nos ponemos a revisar. Y una vez que ya nos acordamos, al menos internamente, de que eso está bien, procedemos a llevar al último proceso, que sería la impresión. En este caso, el Diario del Norte es quien nos está imprimiendo. Para ello, llevamos al espacio del Diario del Norte, nos ponemos a revisar a ver si las fotografías, las imágenes están acorde a lo que se requeriría para la calidad de la impresión. Si es que no existe ninguna anormalidad o está todo bien, pues
regresamos ya simplemente planificando la fecha de la impresión, cuándo se va a imprimir y cuándo nos van a entregar el producto. Por lo general retiramos en la agencia de aquí de Otavalo. Quizás en ese proceso de impresión un poquito, la condición del periódico, el color, el diseño es diferente, ¿no?, al diseño normal del Diario del Norte. O sea, desde el punto de vista, desde nuestra concepción indígena y desde la concepción del mundo hispano, es diferente, ¿no? Nosotros ya por el hecho mismo de que las culturas somos muy coloridas, quizás muy variadas, muy diversas, o sea, siempre nos identificamos con muchos colores fosforescentes, intensos. No así un periódico normal del Diario del Norte. Entonces, esos puntos tenemos que siempre estar cuadrando y un poco corrigiendo. Hasta la fecha tenemos 82 ediciones. Mensualmente publicamos 2.000 tirajes. La distribución está como netamente en dos, se puede decir, dos partes ya. Una es la gratuita, como acabo de mencionar. Entonces, la gratuita lo que hace es, por ejemplo, vamos a los GAT parroquiales. Los GAT que nosotros llegamos es Angochagua, Urcuquí, Pimampiro. En Pimampiro hemos tenido una gran acogida. De hecho, en sí nos han pedido que aumente un poco más, pero ha sido un poco negativa esa respuesta. Entonces, lo que hacemos, vemos que tiene bastante acogida. Por ejemplo, en sí son mestizos, pero quieren aprender a hablar, a vivir, a conocer más la costumbre y las vivencias de nuestros pueblos. En las unidades educativas se busca a los docentes específicos del área de Quichua. Se ofrece lo que es el material más la lámina educativa. Nosotros entregamos el material al docente y el docente sabe qué temas escoger. Ellos nos piden cualquier ediciones pasadas, ediciones actuales. Ellos también escogen la lámina, nosotros dejamos en el punto de venta y ellos ya van revisando el material. Los niños hacen el uso del recorte, el uso también para la lectura. Para lo que son los exámenes, nos han comentado que ellos han usado. Tenemos distintas unidades educativas con las que estamos trabajando en estos momentos. En estas últimas épocas nos hemos enfocado la distribución más a instituciones educativas. Desde la apertura de estas unidades educativas declaradas como guardianas de la lengua ancestral, eso nos ha permitido tener mayor acercamiento, mayor relación de trabajo ya en el tema educativo didáctico de la lengua quichua. Es así que ya las instituciones educativas aceptan con mayor facilidad y nosotros podemos facilitar con mayor diversificación lo que es ya en sí el producto didáctico, que sería una parte de la sección de la revista WIN. En el caso de la revista Wiñay Causay, por el hecho mismo de que nuestra misión es promover la lengua quichua, necesariamente tenemos que insertar el contenido en quichua, aunque no al 100%, pero al menos mitad, ¿no? Considerando que también debemos llevar el proceso de la interculturalidad, tratamos de insertar una parte resumida en español. En ese sentido, hay cierta debilidad desde el espacio de los usuarios, de los lectores. Si bien somos indígenas, lamentablemente la oralidad de la lengua quichua mismo no permite que nos podamos adaptarnos con facilidad a la lectura. Eso es un punto, diríamos, una cierta amenaza en el sentido de que si la población dueña de la cultura quichua no lleva ese proceso de cambio, de aprendizaje, de empoderamiento de nuestra propia lengua, difícil va a ser ampliar la aceptación o la accesibilidad a nuestro contenido como tal de la revista. En la parte económica, que es la más fuerte, es la que podríamos considerar
una debilidad permanente, ¿no?, de la revista. Si solo nos enfocáramos a la venta, quizás podríamos tener generar un poco de presupuesto, ¿no? Pero por el hecho de que nosotros estamos buscando más difundir la cultura, enseñar la lengua quichua hasta a alguien que no quiera aprender, también nos toca promover. Es que alguien tiene que hacer ese trabajo de decir, mira, aquí está el material, estos somos nosotros, aprendamos lo nuestro. Entonces siempre es ese que nos limita, ¿no? Nos limita como para que el producto pueda estar demandada en sí por la población. En ese sentido, en sí la revista Wiñay Causay requiere de mucho apoyo, en este caso externo, ¿no? Nosotros más hemos logrado sostenernos a más del apoyo externo, que hasta la fecha lo mantenemos a través de Tradiciones para el Mañana, pero también es un gran soporte el hecho de pertenecer a una organización social, en este caso la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, que tiene como 27 miembros activos. Entonces nos apoyan en diferentes maneras. Podemos difundir, promocionar gratuitamente a través de la radio Ilumán. Inclusive cuando ya económicamente se requiere llevar alguna actividad cultural, pues también lo asume, ¿no? Entonces eso es una ayuda bastante grande que nos da a la revista Wiñay, y de esa manera la revista siempre está continuando, ¿no? Con la publicación requerida.